Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los óxidos. Vamos a conocer el concepto de óxido, hablar sobre los tipos de óxidos, los ejemplos que existen y bueno, las nomenclaturas que se pueden aplicar para esta parte química. Podemos decir entonces que los óxidos son compuestos que se forman de la combinación, por supuesto química, del elemento oxígeno con otro elemento químico. Es decir, que una vez que vamos a representar un óxido, lo podemos representar de la siguiente manera: un elemento químico que puede ser metal o no metal más el oxígeno produce un óxido. Existen unos tipos de óxidos que son, el número 1, el óxido básico, que es aquel que resulta de la combinación química del oxígeno con un metal. Y el segundo sería el óxido ácido, que es aquel que resulta de la combinación química del oxígeno más un no metal. Por ejemplo, cuando se forman los óxidos, podemos observar, si colocamos un ejemplo A, Fe2O3, que el oxígeno se encuentra del lado derecho y el elemento metal o no metal del lado izquierdo. Lo que tendríamos que verificar acá, si el elemento que acompaña al oxígeno, que en este caso es Fe, hierro, es un metal o un no metal para clasificar. Como el hierro es un metal, podemos decir que estamos en presencia de un óxido básico, por el hierro ser metal. Si colocamos un ejemplo B, por ejemplo Br2O3, verificamos que el Br, bromo, que acompaña al oxígeno, por ser un no metal, podemos entonces clasificar el ejemplo B como un óxido ácido. Luego, para las nomenclaturas sistemáticas, sí, que sería el lenguaje químico de esta primera parte de la nomenclatura, podemos decir que si hablamos de la nomenclatura sistemática y tenemos los mismos ejemplos, por ejemplo F2O3 y tenemos Br2O3, tendríamos que darle un nombre a cada uno de estos elementos según la nomenclatura sistemática, pero para esta nomenclatura nosotros debemos utilizar unos prefijos según la cantidad de átomos que tenga cada elemento en el compuesto, o sea, 3 de oxígeno y 2 átomos de hierro, 3 de oxígeno y 2 átomos de bromo. Los prefijos que utilizaremos es mono para un átomo, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y hecta para 7. En la nomenclatura comenzamos con 1 como cantidad mínima de átomos y terminamos con 7 como cantidad máxima. Lo que tenemos que hacer es colocar la palabra óxido seguida del nombre del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso es hierro, de hierro. Y en el caso del ejemplo B, también colocamos óxido, porque estamos en presencia de un óxido, del elemento que acompaña al oxígeno, que es bromo, de bromo. Y luego de haber hecho esto, le agregamos simplemente los prefijos que tenemos acá según la cantidad de átomos, ya sea al óxido o al hierro o al elemento que acompaña al oxígeno, según sea el caso. Como estamos observando O3 acá, podemos saber que el oxígeno tiene 3 átomos. Entonces verificamos acá cuál es el prefijo que le corresponde al número 3, que es tri, y colocamos el prefijo trióxido. En el caso del hierro tiene 2 como cantidad de átomos, el prefijo que le corresponde al número 2 es di, entonces colocamos di por acá y suena trióxido de dihierro para el nombre de la nomenclatura sistemática de Fe2O3.
Y en el caso del óxido también verificamos cuál es la cantidad de átomos del oxígeno, que es 3, verificamos que es 3, tri, colocamos trióxido, luego al bromo verificamos que es 2, corresponde di y suena dibromo, trióxido de dibromo. Debemos utilizar estos prefijos para la nomenclatura sistemática únicamente, porque si tenemos